Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Sean bienvenidos a Vida Abundante. Hoy tengo el privilegio de introducir una serie de enseñanzas que traerán una bendición muy, pero muy grande a la iglesia. Es el pecado sexual, una calle sin salida. No te puedes perder ni uno solo de las partes de esta enseñanza cada día en Vida Abundante. Estaremos tratando temas como ¿qué dice Dios acerca de la pureza sexual? ¿Qué aspectos conciernen a nuestra pureza sexual? Y la lucha por la pureza sexual. Dios nos llama a santidad y una de las áreas en las cuales hoy en día el ser humano y la iglesia está siendo atacada es en el sexo y la sexualidad. Pero Dios tiene una palabra poderosa y una unción que traerá bendición. No te lo pierdas. Dios hará cosas grandes, restaurando, sanando y liberando. En esta serie, El pecado sexual, una calle sin salida, estamos ministrando a la iglesia con el objetivo de tener una perspectiva correcta acerca de sexo y sexualidad, ya que el mundo ha influenciado este aspecto, sobre todo en los últimos tiempos, de una manera totalmente negativa, de una manera totalmente corrupta y depravada. Nuestra sociedad afuera de la iglesia marca una pauta en lo que es la sexualidad. Y usted sabe que muchas de las cosas que se piensan y se viven allá afuera son totalmente contrarias a Dios, al propósito de Dios para el sexo y la sexualidad y a la santidad. Vamos a continuar y vamos a mirar el proceso de corrupción y el propósito del sexo. Proceso de corrupción y el propósito. Proceso de corrupción y el propósito del sexo, ¿cierto? Dos cosas. Bien, leamos la palabra. Comencemos a leer desde el versículo 16. Dice, desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo quiero parar un momentico allí. Ayer hablamos acerca de crecer en conocer a Dios. Una de las primeras maneras en que conocemos a Dios es por la creación. Ahí nadie tiene excusa. Eso es lo que está hablando ahí. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y lea, porque dése cuenta que no está hablando solamente de un pecado sexual, sino de otras cosas. Injusticia, habla de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, o más bien son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y una de las cosas que estamos diciendo es, estamos trayendo una enseñanza sobre sexo, sexualidad, el punto de vista de Dios, qué es el pecado sexual, qué es la santidad sexual. Pero, y en este pasaje se mira mucho al pecado del homosexualismo, pero dése cuenta que no solamente las causas, porque allí nos comienza a hablar de las causas del pecado del homosexualismo, no solamente son las causas de ese pecado, sino de todos los demás pecados. ¿Ok? Y lo otro es que no estamos diciendo ese es el único pecado y es el más grave, porque el adulterio es un grave pecado y el homosexualismo es un grave pecado. Amén. Gloria a Dios. Ahora vaya conmigo al libro a la primera epístola a los Corintios capítulo 6. Primera epístola a los Corintios capítulo 6, desde el versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar o controlar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas o para la comida. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica. Y la palabra fornica o fornicación, vimos, es porneia, de donde viene la palabra pornografía, y habla de inmoralidad sexual. ¿Ok? Entonces dice, huya de la inmoralidad sexual. Dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero la inmoralidad sexual, o el que comete ese pecado contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Le estoy hablando a los creyentes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿Dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Puede sentarse. Primero vamos a ver tres fases del proceso de corrupción. Míreme acá, no pierda, porque esto va a ir rápido. Tres fases del proceso de corrupción, de decadencia del ser humano. Cuando nosotros nacemos acá en la tierra, cuando un bebé nace, y yo siempre lo digo con mi término, nace ya con la música por dentro, ¿ok? Y eso, nosotros tenemos bebés ahora en la familia y nos damos cuenta que tienen unas reacciones de desobediencia y de rebeldía, y la gente dice, ¿y quién le enseñó eso? Nadie se lo enseñó, ya lo traen programado. Y todos venimos con una semilla de pecado, se llama iniquidad, el pecado que mora dentro de nosotros y que es el que produce acciones pecaminosas. Por eso cuando el bebé nace, el bebé no obedece. Cuando va creciendo no es obediente. ¿Y qué hay que enseñarle? Obediencia.
Y dése cuenta que todas las cosas buenas que queremos que él viva, tenemos que enseñárselas. Sin embargo, las cosas que son como rebeldía, desobediencia, manipular, hacer lo que él quiere, eso no hay que enseñárselo. Ahora, pero ¿por qué le doy esa ilustración? Porque nosotros necesitamos entender que en nuestra naturaleza cuando nacemos ya hay tendencias pecaminosas. Y en cada persona, ponga atención, en cada persona las tendencias pecaminosas son diferentes. Y déjeme darle un ejemplo, porque estamos hablando de santidad sexual, de pureza sexual. Por ejemplo, en la mayoría de los hombres, en la mayoría de los varones, la tendencia en esa área es a ser mujeriegos. Y en la minoría, muy minoría, quizás a tener atracción a alguien del mismo sexo. Hay tendencias ya que vienen dentro de nosotros. Pero qué bueno, usted debería estar feliz de que un día le predicaron el evangelio, el Señor lo salvó y el Señor lo libertó, y ahora usted ya ha vencido, usted está muerto a las pasiones de la carne, muerto a los deseos y las pasiones de la carne y vivo para Dios. Y qué bueno que usted haya recibido una noticia que la supereminente grandeza del poder de Dios se manifiesta en nosotros, no primero para echarle fuera demonios a otros, sino primero para vencer nosotros el pecado, la carne y nuestros propios demonios. ¿Sabe que a mí me gusta mucho el idioma inglés porque hay algunos términos? A veces hablan de un actor de Hollywood que está en drogas, en depresión, y dicen, en inglés dicen, he's battling his own demons. Gente en el mundo. Él está batallando contra sus propios demonios. Tienen mucho de cierto. Y hay cristianos que no batallan contra sus propios demonios. Amén. Bien, entonces cuando comenzamos en Romanos capítulo, vaya a Romanos capítulo 1, porque ahí es donde vamos a estar en el primer punto. El primer punto son 3 fases del proceso de corrupción para poder entender por qué estas tendencias, por qué estas inclinaciones, por qué ciertos deseos, de dónde viene eso originalmente. Y una vez que lo entendemos, pues entonces también entendemos más nuestra salvación y también entendemos más nuestro proceso de santificación o de tener más victoria y más control sobre esas cosas. Amén. Y eso es lo importante aquí. Y yo quiero repetir algo que dije, creo que no lo dije ayer en la mañana, pero lo dije en la tarde. No estoy tratando de llevar a la iglesia a una situación de legalismo. No haga esto, no haga esto, no haga esto. Ni tampoco de moralismo. Porque allá afuera en el mundo hay gente muy moral que no conocen a Cristo, pero no adulteran y creen en ser fieles, pero no tienen a Cristo, no son salvos. Entonces no se trata de ser moralistas ni legalistas, se trata de vivir en el Espíritu la nueva vida que el Señor nos ha dado para vivirla excelentemente, cumplir el propósito y también ser buenos testigos de Él. Entonces miramos ese proceso y en Romanos capítulo 1 usted tiene que abrir su Biblia, usted va a tener que subrayar, usted va a tener que iluminar versículos, si es su Biblia, usted va a tener que hacer un circulito en ciertas palabras, esa es una buena manera de estudiar la Biblia. Comienza hablando dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ojo a esto, hoy en día la sociedad detiene la verdad. Por todo lado donde usted vaya, en la educación, en los medios de comunicación y en el mismo gobierno, se detiene la verdad, ¿cierto? Entonces dice que hay injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Levante su Biblia y diga, esta es la verdad de Dios. Y entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sabe que cuántos de ustedes antes de venir a Cristo sabía que muchas de las cosas que hacían eran malas? Usted no decía que eran pecado, pero sabía que eran malas. Usted ya lo sabía. Y luego dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Dios es invisible, Dios no se ve, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántos saben que la gente sabe que hay un Dios por la creación?
¿cierto? Y no hay excusa. Y si hay un Dios, ese Dios ha determinado leyes o principios por los cuales se debe vivir. Dice, pues habiendo conocido a Dios, entonces aquí entramos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A ver, camine un poquito más conmigo antes de entrar ya en el tema. Estamos en el primer punto y el primer punto es 3 fases del proceso de corrupción. 3 fases del proceso de corrupción. Y en este versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Si miramos esa frase en Romanos 1:21, lo que estamos mirando allí es gente que no adoró a Dios. Conociendo que existía un Dios, no le adoraron. Si usted piensa en lo que hablamos la semana pasada en Primera de Tesalonicenses, dice que los que no conocen a Dios son los que practican este tipo de pecados. Y yo le estoy hablando a gente que conoce a Dios. Entonces el que no conoce a Dios no le va a glorificar, no le va a adorar, por lo tanto él vivirá en ese pecado. Pero el creyente ya tiene el poder de Dios para glorificarlo, para adorarlo. Porque ojo que aquí viene con la adoración, hermano. Esto tiene que ver mucho con la adoración. Una persona incrédula no adora a Dios. Una persona que no está con Cristo no lo va a adorar. Se supone que nosotros lo vamos a adorar no con cánticos, pero nuestra vida está puesta para hacer adoración. Y cuando alguien adora a Dios, esa persona crece en conocerlo y esa persona también crece en tener el poder de Dios para vencer toda tendencia que ya traía desde el nacimiento o que vino a él por alguna situación a la que fue expuesto. Amén. Luego dice allí, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y una de las cosas que sucede hoy en día en el mundo para justificar el pecado es razonar. Y entran en argumentos con razonamiento humano para decir, no, eso no es malo, y es por esto, y es por lo otro, y sacan teorías. Y un día de estos hablamos de esas teorías. Versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. O sea que personas que viven de esta manera y con este tipo de mentalidad, de filosofía, de creencia, piensan que son muy sabios, pero son ¿qué? Necios. Y entonces vamos a ver 3 fases del proceso de corrupción. En esas 3 fases encontramos que primero que todo hay una fase que es la fase en la cual el hombre rechaza a Dios. El hombre rechaza la verdad de Dios. El hombre cambia la gloria de Dios. La segunda fase es por la cual se reciben las consecuencias de rechazar a Dios o de no aceptar a Dios y aceptar la verdad de Dios. Y la tercera fase es la consecuencia de accionar, las acciones que vienen a raíz de eso. Y lo vamos a mirar primero en Romanos 1, 23 al 24. ¿Okay? Leamos Romanos capítulo 1 del versículo 23 al 24. De hecho, usted téngalo ahí porque ya lo leímos. Yo le voy a decir dónde leer. Pero mire aquí a la pantalla. Vamos a mirar en Romanos 1, 23 al 24. En Romanos 1, 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La primera fase, mire acá, la primera fase de la caída es cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué quiere decir eso? Ellos prefirieron lo que es el hombre y lo que hace el hombre, ¿cierto? Que lo que es Dios y lo que hace Dios. Y si usted se da cuenta en la filosofía del mundo de hoy, el hombre es Dios. Por eso se defiende al hombre, aunque viva mal, se le aprueba todo lo que viva y se le apoya en todo lo que él hace. Entonces, esa primera fase es cambiar la gloria, es rechazar a Dios, es no adorar a Dios, es no servir a Dios. Ahí está la primera fase. ¿La encontró ahí en eso? La segunda fase, en esos versículos, si usted lee en el mismo versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué cosa? A la inmundicia. Entonces, diga conmigo, cuando se rechaza a Dios, hay una consecuencia y es muy grave. Al haber rechazado a Dios,
Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Y por eso mucha gente hoy en día están ciegos, rechazan a Dios, critican al cristiano, critican la Biblia, critican a todo el que cree en estos valores y principios, porque están ciegos. Ellos rechazan de plano a Dios. Entonces ellos han sido entregados ¿a qué cosa? Ellos no van a dar su brazo a torcer. Eso es tremendo, ¿ok? Entonces dice allí que la segunda fase, después de rechazar a Dios, de no adorarlo, de cambiar la gloria del Dios incorruptible por la del hombre, viene una consecuencia, y es Dios los entrega a inmundicia. Es una palabra tremenda. ¿Los entrega a qué? Inmundicia. Otra de las palabras que usa la Biblia es depravación. Otra traducción. ¿Los entrega a qué? Depravación. Y lo interesante es que hoy en día muchas de las cosas que son depravación, nosotros las tenemos como normales. Y yo le voy a dar ejemplos, porque si de verdad vamos a crecer en esto, necesitamos ser radicales. ¿Cuántos de ustedes miran programas de televisión que quizás son jocosos, chistosos, donde se hacen bromas acerca del sexo de doble sentido o con una connotación pecaminosa? ¿Cuántos de ustedes ven programas de televisión, películas, como se llame, donde hay escenas de adulterio y de fornicación? Y escenas fuertes, porque a veces muestran bastante de los cuerpos de las personas. Y usted ya hoy en día lo ve como algo normal. Bueno, no fue tan fea esa escena, ¿no? Por lo menos había una sábana ahí cubriéndole los pies. Hace poco salió una noticia en New York, en un área de Brooklyn donde están los judíos ortodoxos. Ellos protestaron porque en el metro, en el tren, en el subway, hicieron una publicidad de ropa interior de mujeres, donde aparecían pues las mujeres con ropa interior mostrando la mitad de sus senos, porque pues, por supuesto, y mostrando también pues su parte inferior solamente cubierta por la ropa interior. Y ellos protestaron porque ellos dijeron: nosotros caminamos por aquí por nuestros hijos, y nuestros hijos comienzan a señalar y decir: ¿qué es eso? Porque ellos tienen valores. Después de haber escuchado esa poderosa palabra, quiero orar y quiero pedirle que abra su corazón para que pueda recibir una impartición especial que lo llevará a que esa palabra se haga viva en su corazón y que haya sanidad y libertad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy invocamos tu nombre, te adoramos y te bendecimos. Yo declaro que cada persona que abrió su corazón hoy a esta poderosa palabra comienza ahora mismo a recibir un toque especial a través de tu Espíritu Santo. Señor, tú traes la palabra para alumbrarnos, para iluminarnos, pero tu palabra es como un bisturí que viene para sanar y para extirpar aquellas cosas que no nos dejan vivir agradándote a ti. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda atadura de pecado sexual se comienza a quebrantar. No importa cuál haya sido la causa, haya sido un abuso, haya sido, Señor, exposición cuando era infante, haya sido, Señor, herencias. En el día de hoy declaramos el poder de Dios fluyendo en cada corazón, trayendo sanidad y libertad. Ahí donde usted está, renuncie. Pídale a Dios que le perdone toda participación en pecado sexual, que le perdone todo deseo y todo pensamiento impuro en el área de la vida sexual. Y al recibir el perdón, comience también a recibir libertad. Padre, hoy pedimos perdón. Hay personas que están pidiendo perdón por sus pecados sexuales, por pensamientos, por deseos, por actitudes y acciones que son pecaminosas. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu que acrecentó esos deseos y esos pecados. Declaramos libertad de adicciones a pornografía. Declaramos libertad de tendencias sexuales incorrectas, impropias. Y declaramos que tus hijos e hijas reciben libertad ahora en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dele gloria a Dios. Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas.
Dios nos está avivando y una de las características del avivamiento es la santidad. Hasta la próxima en Vida Abundante. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.